jueves 6 de agosto fue detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por presuntamente estar vinculado con el caso Ayotzinapa. En específico, se le está acusando por haber destruido evidencia, por haber destruido unos videos en específico, en los cuales pues habría información relevante, central, para resolver el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014 durante la noche del 26 y el 27 de septiembre. Este es un momento delicado, es un momento crucial, pues recientemente fue publicado el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, liderada por Rosario Piedra Ibarra, el cual ha sido muy criticado por distintos sectores de la lucha social, ya que se observa como un intento de lavarle la cara al ejército mexicano. Vamos a estar platicando cuál es el papel de Ángel Aguirre, el posible papel en esta noche de Iguala, así como en la construcción posterior de la llamada verdad histórica, así como si es en realidad un lavado de cara al ejército el acusar a un gobernador. Pero primero vamos a platicar sobre quién es este Ángel Aguirre, ¿no? Como ustedes sabrán, él llega al gobierno de Guerrero en 2011, específicamente en el mes de abril, y se retira un mes después de la desaparición de los normalistas en octubre del 2014, luego de varias semanas de presiones constantes por distintos sectores, tanto de la izquierda perredista como de las dos fuerzas predominantes en ese entonces, el partido, el PRI, el Revolucionario Institucional, y el Partido Acción Nacional, el PAN. Sin embargo, ese no fue el primer periodo como gobernador. De hecho, Ángel Aguirre se había desempeñado como gobernador durante los años 90, sustituyendo a Rubén Figueroa Alcocer, quien fue acusado por ordenar la masacre de Aguas Blancas, ocurrida un año antes, en 1995. En aquel entonces, policías estatales interceptaron a campesinos y luchadores sociales pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra Sur, dejando al menos a 17 personas muertas y otra veintena heridas. ¿Les suena familiar la intercepción de policías a luchadores sociales? Por supuesto que sí. Y de hecho, pues el mismo Ángel Aguirre tuvo antecedentes como represor de los normalistas, siendo que en diciembre de 2011, mientras algunos normalistas se encontraban en una caseta de la Autopista del Sol exigiendo una audiencia con el gobernador guerrerense, estos fueron atacados por un desalojo policial ordenado por el mismo Ángel Aguirre, dejando a 2 normalistas muertos, 2 ejecuciones extrajudiciales durante un desalojo en la Autopista del Sol, ahí en Chilpancingo, Guerrero. Normalistas precisamente de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. En ese sentido, no es gratuita la acusación contra Ángel Aguirre, siendo que tiene antecedentes de represor contra los normalistas, pero el caso de Ayotzinapa es mucho más complejo que la simple represión política, y vamos a estar hablando de ello. Pero antes, para analizar el caso de Ayotzinapa, yo recomendaría su observación en al menos 4 distintos momentos: el antes, el durante, el ataque y la desaparición, el momento posterior inmediato, refiriéndome a esta estrategia de control de daños, mejor conocida como la verdad histórica, y finalmente el momento reciente, que yo llamaría la disputa por la verdad. Vamos con el antes. ¿Qué es lo que había justo en el momento de el ataque a los normalistas? En Guerrero existía pues un régimen criminal, un régimen político criminal, que permite la proliferación de grupos como Guerreros Unidos, como Los Rojos, unos de los cuales han sido acusados precisamente desde un inicio de haber atacado a los normalistas, ¿no? Yo daba clases en el TEC de Monterrey, en una materia específica en donde se veía mucho el sistema de seguridad pública en México, así como la violencia y los problemas asociados a este sistema de seguridad público. Y a mí me gustaba mucho retomar el caso de Ayotzinapa precisamente porque habla de los problemas más graves y más anquilosados que existen en nuestro sistema de seguridad pública. Para abordar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como se le llama a nivel institucional, yo les recomendaba a los estudiantes salirse de la disyuntiva, de la disputa, de la dicotomía entre si el Estado estaba dominado por el crimen o no.
debido a que en realidad esta pregunta no nos lleva a muchas respuestas sobre cómo opera el crimen y sobre cómo opera el Estado dentro de las estructuras criminales, ¿no? Y más bien, en realidad debemos prever en el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, una actuación en conjunto y vamos a estar viendo por qué y cómo se dio. Pero existe, pues, en Guerrero, antes de la desaparición de los normalistas, la proliferación de un régimen criminal en donde hay una división del trabajo, en donde criminales, policías municipales, ejército, marina tienen funciones distintas y reaccionan de maneras distintas también cada uno ante los distintos problemas que observan de seguridad pública, entre comillas, ¿no? Por un lado están los grupos de sicarios, los cuales absorben cierta coordinación de la violencia política y la violencia vinculada con los mercados criminales, ¿no? Generalmente ellos se hacen cargo de la violencia que se ejecuta, por ejemplo, cuando se castiga a alguien que no ha pagado el derecho de piso, que no ha respondido de manera positiva a la extorsión. Usualmente son los grupos de sicarios los que tienen la función de ejercer esa violencia. Por el otro lado están las policías locales, quienes además de ser muchas veces halcones de los grupos criminales, es decir, las policías de los municipios como Cocula, como Iguala, como estos municipios urbanos sobre todo, pues además de ser muchas veces halcones del crimen organizado, las policías también terminan ejecutando ciertos delitos, como es el caso del secuestro, la extorsión, el robo de autos, ¿no? Muchas veces el uso de patrullas, el uso de las instituciones, los corralones policíacos, se vuelve indispensable para este tipo de delitos sistemáticos, ¿no? Dentro de todo esto, el ejército también muchas veces tiene funciones. El ejército, por supuesto, que ha tenido conocimiento de esta división local del trabajo, del régimen, al que se le llama muchas veces régimen criminal, y muchas veces participa dentro de este régimen, ¿no? Sin embargo, su actuación, como es el caso, como veremos, de Ayotzinapa, es casi siempre extraordinaria, aunque su presencia es permanente. Porque si bien el ejército puede tener conocimiento sobre lo que ocurre a nivel territorial, no necesariamente están dándole seguimiento a los movimientos de los distintos actores, que es lo que muchas veces no se toman en cuenta en los análisis de medios de comunicación, ¿no? Pero dentro de este régimen, algo que yo llamo régimen criminal, el gobernador tiene una función en específico también, tiene distintas funciones, vamos a decirlo así, ¿no? Ya que la presencia militar de hecho está condicionada a la voluntad de los gobernadores. Los gobernadores pueden solicitar la presencia y tienen conocimiento cuando esta presencia se hace obligatoria de dónde van a estar. Por eso es que muchas veces se convierte en algo muy difícil el combate al crimen organizado, porque en realidad parte de este llamado Sistema Nacional de Seguridad Pública filtra información y funciona para beneficiar a la proliferación de los grupos criminales a nivel local. Y es que de los gobernadores dependen muchos elementos de la seguridad pública en el estado. Y al menos hasta los últimos años también solían tener una gran influencia en los poderes judiciales locales. Como ustedes seguramente sabrán, aprueban y suelen tener conocimiento de la presencia del Estado, del ejército en territorio estatal, salvo por contadas excepciones, como por ejemplo estos grandes operativos, como cuando fue la captura del Mencho o cuando fue la captura de Ovidio Guzmán. No suele tener conocimiento los gobernadores, pero sí de los operativos constantes que hay en los estados, ¿no? Tienen además pues un papel relevante y a veces exclusivo en la definición de los comandantes de las policías estatales y los fiscales o procuradores estatales. En ese entonces todavía eran procuradores, ¿no? Finalmente, en ocasiones, sobre todo en esos estados en donde la hegemonía partidista es absoluta, ¿no? Donde están arriba del 90, del 80% o el 90% de los municipios gobernados por el mismo partido del estado, suelen también tener mucha influencia en los gobiernos locales a nivel municipal y como consecuencia también en los nombramientos a los comandantes de las policías municipales, ¿no? Entonces, como vemos, al menos hasta 2018, los gobernadores tenían todas estas funciones que son formales, que son legales y que son visibles. Sin embargo, esto les permitía también tener cierto acceso a las redes criminales, ya que son agentes que tienen muchos privilegios en la posibilidad de ser un vínculo, Hugh, entre redes mercantiles, entre funcionarios públicos, entre corporaciones de la seguridad pública, etcétera, etcétera, ¿no?
Y bueno, así es como se observa más o menos el régimen criminal que había antes del ataque de Iguala Guerrero en 2014. Durante, hay muchas preguntas que han dominado la discusión pública, ¿no? Sobre todo porque o se politiza el caso o se busca judicializar el caso, que es en esta ocasión con la detención de Ángel Aguirre, por supuesto. ¿No? Pero hay preguntas que dominan la discusión pública, ¿no? Primero, ¿quién ordenó el ataque a los normalistas? Esa es una de las primeras preguntas que se hace. Se acusa en ese entonces a José Luis Abarca, también presidente municipal por el PRD, ¿no? Debido a que era claro que él tenía vínculos con las organizaciones criminales y él finalmente se da a la fuga, ¿no? Después es detenido, muchos años después, y acusado por participar en la desaparición de los normalistas, ¿no? Sin embargo, pues siempre ha habido la duda de si realmente solo quedó en torno al municipio por muchas razones, incluyendo, por supuesto, la construcción posterior de la verdad histórica. Se pregunta desde el principio, recuerdo mucho que preguntábamos, dentro de los agresores a los normalistas, ¿hay actores que pertenezcan al Estado mexicano? Y si es así, ¿hasta dónde llegan? Repito, en un principio se apuntó solamente a los policías municipales de Iguala, después al presidente municipal de Iguala, después se observó que otras policías municipales también participaron, como la de Cocula, como la de Huitzuco, y finalmente se ha cuestionado sobre si participaron policías estatales, policías federales, el ejército y la marina, ¿no? Con la detención de Ángel Aguirre, pues se apunta seguramente a la participación de policías estatales a nivel judicializado. Y sobre todo hay una pregunta final que es yo creo que la que domina en los últimos años la discusión pública, que es si el ejército sabía de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Y esto sobre todo a raíz de dos hechos, ¿no? Por un lado, se ha apuntado que en efecto el ejército tenía conocimiento de la actuación de estos grupos criminales a nivel territorial, ya que ellos se encontraban en Iguala Guerrero, en distintos operativos cotidianos, ¿no? Me parece que esto es evidente, el ejército tenía conocimiento de la existencia de estos grupos y de la proliferación en ese entonces, ¿no? Sin embargo, como les dije anteriormente, esa coexistencia se da justo en los contextos de los regímenes criminales que nos han dominado, que nos habían dominado por lo menos hasta 2018 de manera general en nuestro país. El segundo hecho al que apunta la agenda antimilitarista, pues es el hecho de que los normalistas de Ayotzinapa estaban precisamente infiltrados por elementos del ejército. Al menos uno de los estudiantes desaparecidos era un miembro activo del ejército que había infiltrado la normal de Isidro Burgos de Ayotzinapa, ¿no? Se piensa a partir de este hecho que el ejército tuvo conocimiento en tiempo real de lo que ocurrió aquella noche. A mí me parece que esa es una conclusión adelantada en función de que independientemente de que existan elementos del ejército desplegados en el territorio, no siempre a nivel central se conoce lo que está ocurriendo en el territorio, ¿no? Esto es algo que me parece clave entender o diferenciar, no por el hecho de que haya un miembro del ejército dentro de la normal Isidro Burgos como infiltrado, quiere decir que el ejército sabía en tiempo real lo que estaba ocurriendo con los normalistas. Sin embargo, sí puede ser motivo para que en el momento posterior, justo lo que viene, que es el momento de la verdad histórica, hubieran participado de manera activa en cumplir con esta estrategia de control de daños. Pero es una estrategia de control de daños para favorecer ¿a quién? Justamente a todo el régimen criminal que perduraba en Guerrero, que incluía a las policías municipales, que incluía al gobierno de Guerrero, que incluía por supuesto a la Policía Federal, al Ejército y a la Marina que estaban presentes. Por ello es que desde Presidencia, o al menos desde Secretaría de Gobernación con Osorio Chong, se ordena la estrategia de control de daños conocida como la verdad histórica. Aquí quiero invitar a todos a que vayan a revisar los videos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente, el GIEI, quienes fueron los que llegaron mucho más lejos en cuestión a la construcción de la verdad histórica, en cuestionar esta construcción de la verdad histórica. Me parece que si uno ve los videos que fueron publicados por el GIEI en los últimos años, sobre todo luego del 2018, que permitieron la entrada del grupo interdisciplinario nuevamente a nuestro país, pues se ve cómo
durante la construcción en el basurero de Cocula había una coordinación absoluta para ejecutar este control de daños entre los distintos niveles de gobierno y entre las distintas instancias. Se observa que Marina, Ejército, Procuraduría General de la República y Policía Estatal participan en coordinación para hacer este montaje del basurero de Cocula, que como ustedes saben, una de las primeras versiones apuntaba a que se habían quemado, que se habían incinerado el resto de algunos normalistas en el basurero de Cocula. Sin embargo, se observan gracias a estas grabaciones, a las distintas imágenes a nivel satelital, que ese incendio en realidad nunca ocurrió. Esa incineración hubiera sido imposible. Además de que no existían las condiciones climatológicas a nivel local para poder crear este fuego para incinerar a los estudiantes, ¿no? Entonces, nos queda claro que existe pues una participación de todo el régimen criminal en el borrado, en la eliminación de esta verdad. Y eso, por supuesto, que va a incluir al exgobernador Ángel Aguirre. Así que si participó o no, en función de que los gobernadores suelen tener un papel muy importante en la construcción de estas redes criminales a nivel local, pues en realidad es bastante ocioso. Es difícil no concluir que participó sabiendo que todo el entramado estatal participó en la construcción de la verdad histórica. Por supuesto, la participación del ejército, la responsabilidad del ejército queda en el tintero y aún no se resuelve si formaron parte de estos actores que desaparecieron finalmente a los jóvenes y saben el paradero, ya sea de ellos o ya sea lamentablemente de los restos en el caso de que hayan sido incinerados, como mucha gente apunta, en los crematorios del ejército, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado con las conclusiones en torno a la participación del ejército. Nuevamente, muchas veces se concluye que como participa el ejército, el crimen está sobre todo el Estado mexicano, ¿no? Cuando pues los mismos antecedentes del ejército, los mismos antecedentes del gobernador Ángel Aguirre apuntaban a una represión sistemática en contra de actores como los normalistas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La represión a los normalistas no es exclusivamente algo que provenía del crimen organizado, que ordenó el crimen organizado para que ejecutara el Estado. El Estado mexicano en sus distintos niveles tenía intereses políticos por reprimir actores como los normalistas de Ayotzinapa. Queda claro, pues, por qué es tan difícil acceder a la verdad en casos como el de Ayotzinapa, siendo que por un lado sí existe un interés por parte de algunos agentes del Estado mexicano por reprimir a actores como los normalistas y otros luchadores sociales, y por el otro lado existe un actuar arbitrario por parte de los grupos criminales, quienes de maneras autónomas muchas veces terminan decidiendo por la vida de los civiles en nuestro país, con, por supuesto, contubernio o connivencia del ejército, las policías y por supuesto actores políticos como el mismo Ángel Aguirre. Ahora, ¿qué podemos concluir con el análisis del momento reciente? Me parece que es un momento bastante complejo, sumamente contradictorio, en función de que sí, me parece que sí hubo una iniciativa en un momento de llegar a las últimas consecuencias de algunos actores dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, incluyendo por supuesto al mismo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sobre la marcha, mientras iba saliendo la verdad del caso Ayotzinapa, se dieron cuenta muchos de estos actores que en realidad iba a ser mucho más complejo en función de que la información revelaba cómo había operado el Estado mexicano en los últimos años, y eso incluía participación no solo de policías municipales, sino de policías estatales, de las policías federales, del ejército y de la Marina, recurriendo a la coordinación con grupos criminales armados en territorio, con la finalidad de que ellos ejecutaran determinada violencia. Si se revelaba pues la información de cómo había operado el ejército y el Estado mexicano en aquella noche, se iba a revelar precisamente cómo ha operado el Estado en los últimos 20, 30 años, y eso no es algo de Morena, eso es algo pues histórico. Además, pues dentro de las fuerzas principales de Morena, pues hay muchos actores que es claro que están aliados con el ejército o con los militares, como el mismo Adán Augusto o Ricardo Monreal, quienes han sido clave pues en la interlocución con el ejército, con las Fuerzas Armadas, en las distintas negociaciones y en las distintas regulaciones dentro de las reformas de la Cuarta Transformación, ¿no? Finalmente es claro pues que existe un
elemento circunstancial de la relación del gobierno civil con el ejército, que les otorga mucho poder en función de que es el ejército quien tiene el control territorial de una gran parte de este país, ¿no? Y hoy quien tiene gran parte de los recursos que se destinan a los programas sociales y a las grandes construcciones de megaproyectos como el mismo Tren Maya y otros, ¿no? El ejército es clave dentro del proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso es claro el por qué no se ha acusado al ejército como institución. Hay algunos mandos, hay algunos elementos militares detenidos por el caso Ayotzinapa, el cual detenciones que llegan incluso a un general brigadier. Sin embargo, pues vimos este informe de Rosario Piedra Ibarra que pues directamente dice que el ejército no participó como institución, ¿no? Pero repito, la participación del ejército está supeditada precisamente a este régimen criminal cívico-militar que describí en un principio, en donde existe incluso una división del trabajo en torno a la violencia política, ¿no? Si podemos confiar en una figura como Andrés Manuel López Obrador, como Claudia Sheinbaum, ellos solo tienen influencia en determinados sectores del Estado mexicano, no así en los gobiernos estatales, no así en el ejército o en gran parte del ejército, ¿no? Me parece que uno de los mitos que dejó Andrés Manuel López Obrador, que hizo mucho daño a la discusión pública, fue el que el presidente estaba al tanto de todos los negocios grandes. Yo creo que esto en realidad, dada la complejidad del sistema mexicano, dada la complejidad del régimen criminal, político, militar que existió en nuestro país en las últimas décadas, es imposible que los presidentes estuvieran al tanto de todas las cosas en tiempo real, ¿no? Me parece que justo el caso de Ayotzinapa es uno de ellos, en donde había una división del trabajo en la ejecución de la violencia, en donde determinados actores, en este caso Guerreros Unidos o los Rojos, en contubernio con las policías municipales, terminaron ejecutando una violencia que terminó teniendo repercusiones políticas importantes que al fin y al cabo pues empezaron a fragmentar, empezaron a cuestionar a nivel de la discusión pública este régimen cívico-militar, lo que finalmente conllevó la transición política en 2018. Esa historia no ha concluido, hay que estar pendientes de lo que pasa con Ángel Aguirre, pero mientras tanto esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Esperando estén teniendo un excelente sábado, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.